Hermano, buenos días, el Señor te bendiga. Damos gracias a Él por permitirnos congregarnos aún de esta manera, lo cual agradecemos y damos gracias al Señor. Antes de pasar al tema, conversando con el pastor Valverde, le dije que iba a mandar un saludo a su esposa, así que saludamos cariñosamente, afectuosamente, efusivamente y de una manera santamente a la hermana Maribel. ¿Ok? Gracias por estar conectados. Saludamos también a mi familia en Chile, que también de alguna manera están, algunos, Carlos y Miriam, están conectados a este sistema para ser enseñados y ser desafiados. Hermanos, busquemos el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Muy importante lo que hemos de aprender hoy día. Espero que haya tomado desayuno. Si no, busque algo para comer, porque recuérdese que tengo casi un mes sin predicar. La semana pasada prediqué y entonces prediqué una vez y entonces hay que reponer el tiempo, ¿ok? Y hay que entonces ponernos las pilas. Colosenses capítulo 4, solamente el versículo 5. Colosenses capítulo 4, el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y pienso no hacer violencia a la palabra de Dios si leemos andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y yo añadiría por causa de los tiempos que vivimos. Hermanos, esta es una gran advertencia que nuestro Dios nos da en este pequeño pero contundente versículo. Nos declara este versículo, nos enseña este versículo, nos da a conocer este versículo la verdad inequívoca e incuestionable de que debemos, con sabiduría, en conocimiento de Dios, amados hermanos, debemos de comportarnos en nuestro andar, en nuestro conducir, en nuestro actuar, en nuestro decidir, en nuestro testimonio para con los de afuera. Debemos de actuar sabiamente. Por favor, quiero que entienda esto. Ellos nos miran, ellos nos observan, ellos están pendientes de lo que decimos, de lo que hacemos. Y de alguna o de muchas maneras debemos de tener cuidado. Padre, bendice lo que hemos de enseñar y lo que hemos de aprender y lo que usted me ha estado enseñando, inquietando en esta semana, lo cual traigo esta mañana como maná del cielo que usted nos da para edificarnos, para alimentarnos de sus bondades y de sus verdades. Rogamos que su gracia nos permita aprender. Bendiga a cada hermano, cada hermana, cada familia presente a través de este medio, audio y visual. Y usted reciba toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse si alguien se puso en pie. Amados, lo que voy a mostrar, lo que voy a enseñar, no es con el propósito de descalificar una iglesia, menos un siervo de Dios, pero sí, definitivamente, lo que voy a enseñar y lo que voy a mostrar, lo que voy a decir, definitivamente es para sentenciar aquella obra, aquella acción imprudente
que a veces los pastores, los siervos de Dios y los cristianos damos y mostramos al mundo. Bueno, esta semana me llamó la atención grandemente que salió en un medio informativo la noticia acerca de un pastor en Richmond, Virginia, el estado de Virginia, llamado Gerald O. Glenn, y también de su iglesia. Una pequeña información y luego sale un artículo un poco más amplio, pero el título de esta información decía: un pastor que llenó su iglesia para domingo de resurrección, a pesar de la cuarentena, muere por el virus corona. Apareció un grande titular que un pastor en tal parte de tal nombre, el domingo de resurrección, hizo un gran llamado a su iglesia, a los miembros, y se congregaron, dice la noticia, desafiando la cuarentena, desafiando la prudencia. Y lo curioso que este pastor, a los 5 días, muere trágicamente por el virus que él mismo desafió. Y amados, ¿por qué estamos viendo y escuchando en muchos lugares de aquí, Estados Unidos, y alrededor de la bolita del mundo, situaciones como estas, tanto de pastores e iglesias, y también como creyentes y familias individuales, actuando de una manera curiosa, actuando, digo yo, dicen muchos, actuando de una manera imprudente? Y yo pregunto hoy, amados hermanos, iglesia, ¿de dónde sale esta teología, esta enseñanza, esta práctica, esta retórica, y diría yo, casi desafiante, provocadora? Y podría aplicar el término de soberbia, una actitud de soberbia, desafiante. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿En qué parte de la Biblia yo la encuentro? ¿En qué parte de la gracia de Dios que me permite aprender por medio del Espíritu Santo, sino inequívocas, incuestionables? ¿Dónde la puedo hallar? Esta actitud, esta forma de actuar, de proceder. Pastor, desafiante ante quién o ante quiénes. Desafiante ante la ciencia verdadera, porque el libro de Timoteo en el Nuevo Testamento dice que hay una falsa mente llamada ciencia. Por lo tanto, desafiante a la ciencia verdadera, la ciencia de científicos, desafiante a las autoridades competentes, adecuadas, acorde a la situación que estamos viviendo, desafiantes a las actuales, reales, notables y evidentes consecuencias que alrededor del mundo están habiendo por causa de este infernal y letal virus. Evidencias reales, consecuencias reales, donde ayer leía un artículo que decía que había más de 130,000 muertos alrededor del mundo. Hoy deben ser 140, 150,000. Aquí en Estados Unidos, ayer habían aproximadamente 38,000 muertos. Obviamente hablando, tengan cuidado con las noticias sensacionalistas, donde
donde dicen que Estados Unidos existe la mayor cantidad de muertos. Sí existe una gran cantidad de muertos, pero recuérdense que aquí en Estados Unidos son 350 millones de personas, y haciendo un porcentaje, hay muchos muertos en países donde hay menos gente. Por lo tanto, estadísticamente hablando, porcentualmente hablando, no necesariamente Estados Unidos tiene el récord de muertes. Tenga cuidado con lo que se enseña, porque mucha información es política, para atacar al gobierno, para atacar el sistema, para atacar al presidente. Desafiante, óigame bien, desafiante a las estadísticas, que de los 193 países que conforman la bolita del mundo, son contados con los dedos donde no ha llegado el virus. Y estos países donde supuestamente no ha llegado el virus tienen un hermetismo de información, porque está compuesto por un sistema gobernante autoritario, dictadura, o porque son pequeñas islas independientes donde, gloria a Dios, no ha llegado el virus. Pero prácticamente en la totalidad del mundo entero civilizado, el virus está. ¿Y por qué estas gentes, estos hermanos, estas iglesias desafían inclusive estas estadísticas? Y mi amada iglesia, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿de dónde sale esta teología, esta retórica, esta enseñanza, esta práctica? Desafiante, inclusive, tristemente, desafiante aún a Dios, a su palabra, a sus enseñanzas, desafiante a lo que Él enseña, a lo que Él dirige. ¿Dónde? Dígame, ¿dónde está? ¿Dónde aparece en mi Biblia, en su Biblia, esa actitud imprudente? Y dicho sea de paso, no os equivoquéis, no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Pues me atrevo a decir que esta situación, estas situaciones que nos está tocando escuchar, conocer y tristemente lamentar de pastores e iglesias que, desafiando a todo y a todos, y también a Dios, estas situaciones cuestionables, tarde o temprano recibirán su justa retribución a los hechos. Es decir, consecuencias negativas, no solo de parte directa de Dios, sino aún de parte de los propios gobiernos y sistemas policiales y judiciales, que terminarán de alguna manera sometiéndolos, sentenciándolos y castigándolos. Y esto es lamentable por el testimonio que se está dando. Quiero que sepa que ahí en mi teléfono tengo una cantidad de fotos que he sacado de noticias en Chile, en mi país, donde a lo largo de todo mi país hay una cantidad de sentencias judiciales que se están levantando en contra de pastores, en contra de iglesias, que han desafiado las demandas del gobierno, las demandas de la prudencia. Y hoy por hoy están siendo sometidos a sentencias judiciales porque han ido en contra de la corriente, han ido en contra de la prudencia. Así que, hermanos, siguiendo adelante con estos pensamientos, esta idea, quiero que entendamos algo. Frente a este accionar cuestionable, que es muy lamentable, el mal testimonio que entregan
estos pastores que entregamos nosotros los pastores y nuestras iglesias a los vecinos, a las comunidades que nos rodean, a los trabajadores de hospital, que ellos esperan, los trabajadores, que nosotros hagamos cuarentena. Porque ellos son los que están al frente de la batalla. Óigame, esos médicos, esas enfermeras, esos enfermeros, esos paramédicos, esos hombres y mujeres valientes, nuestros héroes del presente, esperan que usted y yo, y de manera especial, esperan que la iglesia cristiana, que las iglesias nos comportemos prudentemente, por amor no solamente a nosotros mismos, sino amor a ellos, para que tengan menos trabajo. Oh iglesia, oh hermanos, que no nos halle Dios siendo culpables de actitudes y acciones imprudentes. ¿Por qué? Porque la iglesia está supuesta a llevar el mensaje de Jesucristo sobre la base de un genuino y ejemplar testimonio, de tal manera que mis acciones respalden lo que proclamo con la boca. Pues ¿acaso no es verdad que somos llamados a ser ejemplo, luz y sal para este mundo? ¿Acaso no es verdad que somos llamados a dar buen testimonio con nuestras actitudes y con nuestras acciones? Como dice el versículo que leímos, andad sabiamente para con los de afuera. Claro, sí. Y debemos de cuidar. Y mis amados, yo encuentro 3 verdades sobre la cual nos equivocamos los pastores y las iglesias en nuestro actuar, en nuestro proceder. Yo encuentro 3 verdades, 3 principios que de alguna manera se han violado. Y al violarse hemos ido en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de la prudencia, en contra de la sabiduría. No dije el nombre del sermón, se me olvidó. El sermón lleva por título, es cuestión de libertad, es cuestión de fe y es cuestión de celo bíblico. Es decir, los 3 principios descansan sobre esta frase: es cuestión de libertad bíblica cristiana, es cuestión de fe bíblica cristiana y es cuestión de celo bíblico cristiano. Y valga la redundancia, es cuestión de libertad bíblica, celo bíblico, fe bíblica, sobre la base del conocimiento pleno que Dios nos otorga en el día a día. Primer punto, es cuestión de libertad bíblica cristiana, amados hermanos. Es decir, como creyentes, busque allí 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Debemos de acostumbrarnos que al enseñar sea sobre la base de una base bíblica, un principio bíblico. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 al 13. Dice, mire lo que dice, 1 Corintios 8, 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por favor, quiero que entendamos esto. En el contexto se refiere a los débiles que están dentro de la iglesia. Pero yo creo no estar haciendo violencia a la palabra de Dios cuando podemos también de alguna manera decir que esto también se puede llevar en buen término en relación a la gente de afuera, inconverso, que nos miran. 1 Corintios 8, versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y yo añado, de acuerdo al contexto del tema, para los de afuera, para los que nos miran,
para los que esperan lo mejor de nosotros. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, nota importante, que tienes conocimiento, los débiles saben que tenemos conocimiento, los de afuera saben que tenemos conocimiento. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, mío, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, pecando contra los de afuera, pecando contra los débiles, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, contra la palabra de Dios pecamos, contra este Dios santo que nos ha dado tanto conocimiento para tener un ejemplar proceder, pecamos, desafiándolo. Y resume el versículo, la idea, el concepto que estamos llevando a cabo, y resume: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, es decir, si yo en la libertad que tengo en Cristo me doy cuenta que mi comida, que mi bebida, y tengamos cuidado lo que eso implica, bebida, o cualquier cosa que en la libertad de Cristo se me permite hacer, es necesario muchas veces dejar de comer, dejar de beber, para no ser piedra de tropiezo. Es decir, como creyentes, como iglesia, debemos de tener cuidado que nuestra libertad que tenemos en Cristo no sea visto por los débiles, de acuerdo al pasaje y de acuerdo al contexto de la Biblia, de la predicación, por los de afuera como libertinaje. Que no sea visto por los débiles y por los de afuera como imprudencia, como desacato a la autoridad, como algo negligente, irresponsable, como enseñando que vamos contra la corriente en relación al problema que vivimos actualmente. Pues no solo Dios nos enseña y advierte sobre lo que está sucediendo, sino aún el mismo sentido común enseña, advierte y nos previene. Vuelvo a repetir, no creo estar haciendo violencia a la palabra de Dios, haciendo este paralelismo, haciendo esta aplicación para con los de afuera. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, no venga a ser obstáculo, no venga a ser piedra de tropiezo, no venga a ser negativo para los débiles, para la gente de afuera, para la gente que espera lo mejor de nosotros. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, permítame decirle esto, los débiles y los de afuera, ellos suponen que nosotros tenemos conocimiento, que actuamos conforme a la ciencia, que actuamos conforme a la sabiduría que Dios nos otorga en el día a día, que nos entrega. Por lo tanto, no nos equivoquemos en pensar que el mundo de afuera, el mundo inconverso, sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, espera que usemos dicho conocimiento, dicha sabiduría correctamente. Pues ellos saben lo que somos y lo que hacemos, y lo que sabemos, y lo que creemos. Por lo tanto, ellos esperan que actuemos de acuerdo a ese conocimiento evidente que se nos entrega en nuestro caminar diario con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, a través de la Biblia, medios de gracia para nosotros. Porque vuelvo y repito, porque el mismo pueblo que está afuera
andad sabiamente para con los de afuera, el mismo pueblo que nos rodea y que no conoce a Cristo, espera que actuemos en este proceder de acuerdo a este conocimiento, consecuentemente, consistentemente, evidentemente, de acuerdo a lo que profesamos ser, seguidores de un Dios que guía, que enseña, que transforma vida, que nos dirige en el día a día. Pues acaso dudamos lo que la Biblia dice: lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a mi camino. Pues dudamos lo que cantamos muchas veces en el himnólogo: me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. Y lo cantamos. Y Dios espera que actuemos de acuerdo, en consistencia, consecuentemente. Los débiles esperan que actuemos de la misma manera. Óigame, los de afuera esperan que actuemos de la misma manera. Consecuentemente. Luego dice el versículo ahí, 1 Corintios 8:10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Haciendo una aplicación simple, la gente de afuera, de la calle, inconverso, ven que la iglesia se congrega, aún existiendo cuarentena, aún existiendo directrices específicas de parte del gobierno para cuidarnos, pero los de afuera nos ven congregarnos como si no pasara nada. Ellos van a terminar actuando de la misma manera. Y digo yo, entre comillas, como que no pasara nada, porque una vez que nos congregamos, nadie pone en tela de juicio ni en duda que por congregarnos equivocadamente, imprudentemente, muchos vamos a salir de este lugar contagiados, enfermos, propagando el virus, propagando el mal. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecando contra los de afuera, contra Cristo pecamos. Óyeme, nos estamos metiendo en un problema con el Señor. Óigame, nos estamos metiendo en un problema con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos estamos metiendo en un problema con ese Dios maravilloso, portentoso, soberano, absoluto, que ha mandado, que ha permitido esta plaga, este mal, siendo yo de lo que creo como juicio a este mundo, iniciándose lo que bien dice Mateo 24:8, principio de dolores, para que el pueblo del cristiano despierte y para que los inconversos se den cuenta que Dios está actuando de acuerdo y de manera consistente a lo que Él ha dicho por años en la Biblia y que hoy se está cumpliendo. Finalmente, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no ser tropiezo para ello. Hermano, que nuestra libertad en Cristo de poder congregarnos no se convierta para con los demás, para con los de afuera, en libertinaje. De tal manera que mejor analicemos y nos demos cuenta que si mi comer, que si mi beber, que si mi vestir, que si mi actuar, que si mi congregarme va a ser piedra de tropiezo para la afuera, mejor no como, mejor no bebo, mejor no me congrego. Pues está en juego la idea de que al no obedecer dicho principio, dicho mandato,
Seré cuestionado, criticado, sentenciado y rechazado y mal visto por los de afuera, por la comunidad, por mi gobierno humano, por los trabajadores de los hospitales, por la policía. Oh, mis hermanos, mejor no bebo, mejor no como, mejor no me congrego. Que por lo demás Dios nos ha dado sabiduría para tener estos medios, equipos, cámara, internet, para cuidarnos por un tiempo, porque esto no es el ideal de Dios. Es una medida temporal que se va a acabar tarde o temprano. Por lo tanto, si en mi madurez he entendido que mi libertad puede ser mirado como un acto de libertinaje, de soberbia, de desafío, de altanería espiritual, desaprobando de esta manera mi conducta, entonces mejor no me congrego y guardo mi testimonio para los de afuera. Permítame ahora darle algunos puntos del artículo que estoy mencionando, que apareció en la prensa, en el internet. El artículo dice varias cosas interesantes. Y quiero que entienda esto. Las noticias, los medios informativos van a realzar estas imprudentes acciones de pastores e iglesias, las cuales cometemos en la carne, en nuestra inmadurez. Las van a realzar porque viven del sensacionalismo y viven de la crítica en contra de los hombres de Dios, en contra de las iglesias cristianas. Más aún ahora que el presidente está llamando a la oración y él mismo sale orando y él mismo sale hablando de que Dios es el remedio y la solución de esto. Los medios informativos enemigos de la política de nuestro presidente van a realzar estas noticias para decir: mira, presidente, mira estas son las iglesias que te apoyan, mira lo que están haciendo. Y van a realzar, óigame, van a realzar lo negativo cuando son algunas iglesias y no la mayoría. Porque la política a través de los medios informativos es muy sucia, es muy canalla. Mire lo que dice: un pastor llenó su iglesia desafiando la cuarentena. Y yo voy a añadir, lo cual es verdad, es cuarentena, dicha cuarentena esperada por el vecino, por el vecindario, por el pueblo, por los que trabajan en el hospital, por la policía, aún cuarentena esperada por Dios. Porque en la Biblia aparecen tiempos de alejamiento, tiempos de confinamiento, tiempos de separación. Luego, este artículo sigue diciendo: este pastor en su sermón, él declara: soy un predicador, hablo con Dios. Parece que al decir esto, él estaba manifestando el gran compañerismo, la gran comunión que tenía con Dios, lo cual no voy a poner en tela de juicio. Él y Dios lo saben. Luego dice este artículo que este pastor consideraba su servicio esencial. Bueno, ¿cuál servicio? El congregarse, el obedecer a Dios en el no dejar de congregarse. Él lo consideraba un servicio esencial. Y luego el artículo dice: este pastor estaba más allá, por encima del virus. Luego añade esta noticia: que el pastor, el predicador, en su sermón ese día
tristemente declaró que él iba a seguir predicando. Es decir, congregándose y manteniendo la iglesia abierta, a pesar de las regulaciones. Él en su sermón, de acuerdo a esta noticia, a este artículo noticiero, este predicador en su sermón dijo que él iba a seguir predicando y congregándose, manteniendo la iglesia abierta. Y luego añade, a menos que esté en la cárcel o en el hospital. Pero espérate, se le olvidó añadir, o al menos que esté muerto. Y al pensar en esto, pareciera ser que este hermano, que este siervo de Dios, no esperaba que fuera a morir, menos por causa del virus, lo cual él desafió públicamente. Es decir, no contemplaba la idea de poder morirse por ahora, menos por el virus, ya que él declaró varias veces que Dios es más grande que este virus. Claro que sí, Dios es más grande que este virus, pero Dios permitió este virus con un propósito. Y las medidas que se están tomando son sobre la base de la ciencia, son sobre la base del sentido común, son sobre la base que en estos momentos no hay otra medida, porque no hay vacunas y no hay medicina. De tal manera que acuartelándose, de tal manera que haciendo un confinamiento, de tal manera que haciendo una cuarentena, los enfermos no colapsen de los hospitales, que en muchos lugares ya ha sucedido eso, en muchos países. Dentro del sermón, de acuerdo a la noticia, este pastor manda a ponerse en pie a todos los fieles para demostrar cuánta gente había acudido a su llamado. Orgullosamente, testarudamente, imprudentemente, como digo yo, pienso, no sé, como que él está mostrando su poder llamativo y su influencia sobre el pueblo, como pretendiendo decir, yo soy líder, mire cómo la gente me sigue. Amados, tengamos cuidado con estos actos de imprudencia, tengamos cuidado con estos actos de orgullo, de altanería, de soberbias. Primer punto, no convirtamos la libertad en Cristo en un libertinaje, de tal manera que los de afuera nos cuestionen, nos critiquen y nos rechacen, de tal manera que terminan cuestionando la Biblia, la iglesia cristiana, la fe cristiana, los siervos de Dios, cuestionando a Cristo. Y mis amados, el problema, pienso yo, no es solamente la cuestión de la libertad en Cristo, que se puede malograr y convertir en libertinaje. También la cuestión descansa en la fe bíblica cristiana que debemos tener. Amado, lo que estoy tratando de decir, en declarar, aparece en Santiago capítulo 2. Busque por favor, Santiago capítulo 2. Mire, hay dos pasajes grandes de la fe, Hebreos capítulo 11 y también Santiago capítulo 2. Y aquí, en Santiago capítulo 2, mire lo que dice desde el versículo 14 al 18.
donde vamos a analizar brevemente. Mire lo que dice en relación al tema que estamos dando. Santiago 2, del 12 al 18, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y yo voy a añadir, sin pretender hacer violencia a la palabra de Dios, yo voy a decir y voy a añadir a esta frase: y no tiene obras, o si tiene obras no son de acuerdo a la fe que profesa tener. ¿Podrá la fe salvarle? Obviamente hablando, este pasaje habla de la fe que salva. Estoy haciendo una aplicación al contexto del tema que estamos planteando el día de hoy. Luego dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, aquí también pretendo hacer una aplicación. Aquí bajo ningún punto de vista está pretendiendo decir que las obras salvan. Por causa de que soy salvo, soy llamado a hacer obras. Porque mis obras no determinan mi salvación determina mis obras. Obviamente hablando, debemos de entender que el pasaje requiere, enseña, nos muestra que si tú y yo somos salvos, por causa de esa salvación, es menester, es necesario, es correcto que por la gracia de Dios, a través de los medios de gracia, de la instrumentación y herramienta que Dios nos otorga, nosotros como consecuencia de todo esto, mi fe sea mostrada en obras. Pero en obra de acuerdo a la fe, en obra de acuerdo a la Biblia, en obra de acuerdo a la prudencia, en obra de acuerdo al buen testimonio, en obra de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, es cuestión no solamente de la libertad en Cristo, una libertad bíblica, sino que es cuestión de la fe bíblica cristiana. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vuelvo a repetir, yo añado, a lo mejor hay algunos que decimos que tenemos fe y sobre esa base hacemos obras. Pero tristemente muchas veces estas obras no son respaldadas necesariamente por la genuina y correcta fe que tiene que ser perfeccionada, crecida, desarrollada por ese Dios del cielo, el cual nos permite tener y alcanzar, desarrollar y perfeccionar sobre la base de una fe sana, bíblica, consecuente con la Biblia y muchas veces consecuente con las circunstancias del momento. Oh, hermano, si hay algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, es que debemos de entender y comprender que hoy es tiempo de fe, que hoy es tiempo de poner a prueba nuestra fe, que hoy se va a ver tu fe, mi fe, nuestra fe en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, aún en lo congregacional. La fe tiene que sobresalir. Hoy es tiempo de fe. Hoy es tiempo de fe.
de tal manera que esta fe me permita hacer obras de acuerdo a esta fe. Pero, si hago obras y no son de acuerdo a esta fe, el problema no son las obras, el problema es la fe. Que como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, la fe nuestra tiene que descansar en el poder de Dios. Tiene que descansar en la obra de Dios. Tiene que descansar en la palabra de Dios. Sí, este siervo de Dios en Richmond, Virginia, y su iglesia hicieron obras, pero por causa de la consecuencia que hubo, me parece que no fue conforme a la fe. Hay un problema con esa fe. Óigame, y bajo ningún punto de vista estoy poniendo en duda la salvación de los hermanos. Es un problema de Dios con ellos. Pero algo pasó allí, que las obras que hicieron, específicamente desafiar la cuarentena y congregarse imprudentemente, esa obra no está avalada por esa fe correcta que Dios nos enseña. Porque la Biblia en su palabra me enseña que la fe es para ayudar, para bendecir y no para contagiar. Por decirlo en el contexto que estamos viviendo. Pareciera ser que esa fe de este siervo de Dios fue una fe personal, descansada en su propia sabiduría, en su propia elocuencia, en su propia arrogancia y testarudez, en su propia capacidad de poder congregar gente, que en vez de seguir la prudencia, las verdades, la madurez que Dios nos entrega, parece que siguen al hombre. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Obras correctas. Amados, entienda. Los siervos de Dios muchas veces somos llamados por la gente de afuera, por la gente a la cual tenemos que dar testimonio. Somos llamados por muchos, por algunos, como doctores del alma. Pero, tristemente, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, nos hemos convertido en seres, en siervos de Dios sin alma. De tal manera que al no tener alma, dañamos las almas que Dios nos ha dado para cuidar, para advertir, para enseñar, para cobijar, para refugiar en la fe, para refugiar en Cristo, porque estamos en Cristo, escondidos en Cristo, dice Colosenses capítulo 3. De tal manera que este cuidar, advertir, enseñar, produzca prudencia, produzca cordura. Y esto lo digo tristemente por causa de esta noticia de este siervo de Dios, que después de 5 días, habiendo desafiado de una manera imprudente todo, murió por ese virus que él desafió. ¿Acaso no está desafiando a Dios quizás? Porque ¿acaso Dios no nos ha dado suficiente sabiduría para darnos cuenta que no somos llamados a involucrarnos y por consiguiente a involucrar, ¿sí?, nuestras congregaciones en acciones y decisiones riesgosas, peligrosas, imprudentes y que van a traer innecesario dolor a nuestras vidas? Ese pensamiento me lo dijo un primo que tengo contacto con él y hablamos siempre de la fe, mi primo Iván, donde él me presentó este pasaje, me dijo, mira, eso es lo que debe de proyectar la fe. Y no se está haciendo tanto por pastores y por curas y por cuantos líderes religiosos que están pasando esta ley. Mi primo está en la búsqueda de la fe, gloria a Dios por eso. Y también añado que no solamente
La muerte de este siervo de Dios me permite decir estas cosas, sino que también por causa de la cantidad de contagiados que habrán salido de ese, entre comillas, glorioso servicio de domingo de resurrección. Y lo pongo entre comillas porque habrá sido glorioso para ellos, pero no fue glorioso para los de afuera, no fue glorioso para la gente del hospital, no fue glorioso para el vecindario, obviamente hablando, no fue glorioso para la familia del pastor porque se fue, se murió. Está durmiendo porque está en la presencia del Señor, posiblemente sin dudar su salvación. Y tampoco fue glorioso para las familias que salieron de ese servicio contagiadas, contaminadas, enfermas. ¿Y cuántos de ellos quizás ya habrán muerto? Dios los libre. Dios tenga misericordia. Así que, mis amados, estas acciones no de fe bíblica, sino de una fe ciega, de una fe que no razona, de una fe que no piensa, porque oígame, la fe puede ir y va más allá de la razón, porque muchas veces la razón, este pensar, nuestra mente no logra visualizar todas las cosas, aunque Dios todo lo conoce, y aunque nuestra fe va más allá de la razón, pero nunca debe ir en contra de la razón. ¿Oyó bien? Nunca debe ir en contra de la razón. Eso lo dijo el hermano, creo, si no me equivoco, en un libro que escribió, me parece, no estoy seguro, Josh McDowell, en un libro que se llama Fe más allá de la razón. Así que, amados, estas acciones no de una fe bíblica, sino de una fe ciega, de una fe enferma, de una fe débil, de una fe no crecida, de una fe no desarrollada, de una fe no perfeccionada, como dice Santiago capítulo 2, 22, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Una fe que se perfecciona en las obras, muchas veces sobre la base de lo que nos sucede diariamente. Y usted pondrá en tela de juicio y usted pondrá en duda que la fe nuestra está siendo probada con este problema, con esta crisis, con esta cuarentena. No solamente sobre la base o sobre la inquietud de la salud, que me enfermo, que no me enfermo, que me contagio, que no me contagio, que me muero, que no me muero, sino el trabajo, que no hay dinero, que voy al mercado, que voy al supermercado y no hay carne, no hay pollo, no hay papa, no hay tomate. ¿Y qué voy a hacer cuando llegue a fin de mes la renta? Creo que la fe nuestra, para la gloria de Dios, está siendo probada. Y debemos de ser consecuentes con esa fe que de alguna manera el Señor nos ha permitido crecer, desarrollar, perfeccionar, para poner en práctica, de tal manera que esta fe fuerte, saludable, madura, nos permita ser testimonio para los de afuera, y no piedra de tropiezo, y no obstáculo para que vengan a Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia es llamada luz y sal del mundo, para ayudar, para bendecir, para enseñar, para dirigir, para advertir, para proteger. Lo cierto es que aún muchos pastores e iglesias necesitamos que se nos dirija, porque no hemos aprendido a ser dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. No hemos aprendido todavía a ser humildes a la palabra de Dios y dirigirnos por ella. Porque son mis razones, mis motivos, mis emociones, mis temores, mi ignorancia hacia Dios y hacia los conceptos de Dios que me permiten mostrar mal testimonio. Óigame, y permítame decirle esto, y no me extraña que el mundo tenga mal testimonio. Y como dije al comienzo, y no me extraña que el mundo desafíe todo y a Dios. Me extraña que hombres de Dios, que familias de Dios,
que iglesias de Dios, de alguna manera o de muchas maneras, estemos desafiando las directrices, los juicios, las verdades que Dios está mandando a este mundo. ¿Por qué? Porque hemos tomado el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado en lugar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto por encima de este santo libro. Ya que hoy por hoy, en nombre de la fe, hoy por hoy, en nombre de la fe, hoy por hoy, en nombre de la fe, muchas veces decimos y hacemos cosas que el Dios que perfecciona mi fe no nos ha mandado a hacer ni no nos ha mandado a decir. Y digo esto por causa de las nefastas consecuencias y mal testimonio que estamos proyectando muchas iglesias. Oh, mis hermanos, tengamos cuidado que en el nombre de la fe enseñemos, digamos y hagamos cosas que esa fe no me ha mandado a hacer ni decir. Tengamos mucho cuidado, hermano, con ser hallados culpables de semejante acto de soberbia. Pastor, ¿cuál? De enseñar y de decir cosas que Dios no ha enseñado y que Dios nos ha dicho, no nos ha dicho que debemos hacer, y las hacemos como si Dios lo mandara a hacer y a decir. Cuidado, amados hermanos. Bien. Primer punto, es cuestión de la libertad que tenemos en Cristo. Es cuestión de la fe bíblica que tenemos en Cristo. Pero hay un tercer principio. Amados, es cuestión del celo bíblico cristiano. Vaya conmigo por un momento allí a Romanos 10. Romanos 10. Versículo del 1 al 4. Dice este pasaje bíblico para sustentar el tercer principio. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entendamos, hermanos, que aquí se está hablando de la salvación, la cual Pablo está preocupado por su pueblo, por Israel. Y vuelvo a repetir, no creo hacer violencia a la palabra de Dios si aplicamos este principio. Y el problema que origina el que Israel no se convierta y no crean en el Mesías, creo no estar haciendo violencia si lo aplicamos al contexto del tema que estamos hablando. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué este celo de Dios no es conforme a ciencia? Porque ignorando la justicia de Dios. Y yo voy a añadir esta frase, esta palabra. Y porque procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, en este tercer principio, aunque me habla de la salvación para Israel, yo voy a aplicar esta frase a lo que estamos hablando. Versículo 2, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amados, la palabra celo, de acuerdo al diccionario bíblico, en griego se dice que proviene de una raíz que nos remite a los significados de caliente, ferviente, fervoroso, entrar en ebullición,
en apasionamiento. Por lo tanto, la palabra celo en este contexto se refiere a aquel hombre, aquella mujer, aquel matrimonio, aquella familia, aquella iglesia que tiene celo de Dios, que ama la palabra de Dios y que por sobre toda costa, sobre todo obstáculo, Dios es primero, la palabra es primero, la voluntad de Dios es primero, cueste lo que cueste, aunque yo me muera. ¿Se recuerdan el caso de allá cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba 40 días allá arriba, en una reunión, en un meeting con Dios? Y de repente Dios le dice: Moisés, Moisés, toma las tablas y baja, porque el pueblo está desenfrenado. Tienen una actitud, una conducta disoluta, libertina, desenfrenada. Y se han hecho un becerro, un ídolo. Y Moisés bajó. Y Moisés vio esa orgía espiritual. Y Moisés vio ese desenfreno espiritual. Y Moisés vio que Aarón, su hermano, había permitido en su debilidad, en su inmadurez, había permitido en ausencia del caudillo de Dios, en ausencia del líder de Dios, Moisés, había permitido semejante desajuste, semejante descalabro, semejante equívoco, semejante pecado contra el Dios del cielo. Y dice la Biblia que Moisés se levantó: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y el celo de Dios por las cosas de Dios hizo que se juntase un grupo de gente. Ahora vayan contra su hermano, contra su padre, contra su vecino, contra su suegra. Bueno, se entiende, contra su suegra. Vayan y arranquen la cabeza a toda esta gente impía, a toda esta gente equivocada, a toda esta gente idólatra. Y los seguidores que la proclama de Moisés levantó, en celo de Dios, en ferviente amor a Dios, en apasionado amor a Dios, sacaron su espada y mataron hasta familiares. ¿No se recuerda el caso de Finés? Ahí mismo en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaban todos llorando por el pecado, por las fornicaciones que habían sucedido. Creo que es el número, estoy recordando pasaje. Y dice que de repente vino un israelita. Y mientras Moisés estaba clamando a Dios y llorando por la falta y por el pecado de Israel, y mientras los líderes con Moisés estaban clamando de rodillas, tirados en el piso, humillados ante la presencia de ese Dios santo, de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, lento para la ira y tardo en misericordia, pero entendiendo que Dios no iba a tener por inocente al culpable. Y vino ese descarado, vino ese fornicario y se paseó delante con su mujer, delante de todo ese clamor, delante de la soberana presencia de Dios. Y dice la Biblia que Finés, viendo semejante acto, dice que siguió esta pareja. Y allí estaban en la casa, y allí estaban en su cama. Creo que no necesito ser más obvio. Y dice la Biblia que Finés levantó su espada y los atravesó de estómago a estómago. Y los sentenció. El celo de Dios, el apasionamiento a Dios, el amor a Dios. ¿Me explico? Lo ferviente de las cosas de Dios es que nos permite hacer, enseñar y seguir adelante. Ahora bien, Romanos 10 dice aquí, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo. Ya aplicamos la palabra celo. Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hermanos, creo entender que el cuestionamiento no viene
acerca del celo. Dios aprueba el celo. Dios aprueba nuestra conducta apasionada, fuerte, ardiente hacia su obra, hacia su palabra, hacia su iglesia, hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Dios lo aprueba. Lo que este versículo está desaprobando es que este celo no era conforme a ciencia. La palabra ciencia, conocimiento pleno de Dios. La palabra ciencia en el griego es gnosis. Y gnosis quiere decir conocimiento de Dios. Es decir, el celo es bueno, pero cuando se hacen las cosas no sobre el conocimiento de Dios, entonces nos metemos en problemas, porque actuamos negligentemente, actuamos irresponsablemente, actuamos imprudentemente y somos mal testimonio para los débiles de adentro y para los inconversos de afuera. Porque tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. Pregunto, ¿no será acaso que este celo de Dios, digo yo, permitió que este pastor y esta iglesia se congregaran? Pero no fue conforme a ciencia. Porque vemos tristemente lo que sucedió con el siervo de Dios. Como enseñanza para nosotros, como advertencia para nosotros. Hermano, ¿por qué pasaba todo esto en ellos? ¿Por qué actuaba? Porque el pueblo de Israel actuaba con celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Vuelvo a repetir, no creo estar haciendo violencia a la palabra de Dios cuando voy a hacer una aplicación. Mire versículo 3. Pastor, ¿por qué actuaron con celo de Dios, pero no conforme a ciencia? ¿Por qué dejaron afuera la ciencia? ¿Por qué dejaron afuera el conocimiento de Dios? Versículo 3, primera parte. Porque ignorando la justicia de Dios. En otras palabras, porque ignorando el conocimiento de Dios, porque ignorando el fundamento de Dios, porque ignorando la fe de Dios, porque ignorando la palabra de Dios, porque ignorando la voluntad de Dios, porque ignorando el Espíritu de Dios, porque ignorando las metodologías y estrategias de Dios, porque ignorando el sentido común que nos otorga Dios, porque ignorando las verdades circunstanciales, reales que estamos viviendo, mandadas y permitidas por Dios, que la estamos viendo alrededor nuestro y alrededor de todo el mundo, porque ignorando las advertencias y juicio de Dios. Hermano, ¿por qué pastores e iglesia actuamos de esa manera? Incorrecta, imprudente, inconsistente, de acuerdo a la Biblia. Porque hemos decidido ignorar el conocimiento, el fundamento, la fe, la palabra, la voluntad, el Espíritu de Dios. Porque hemos decidido voluntariamente, deliberadamente, ignorar las metodologías, las estrategias de Dios, el juicio de Dios, el sentido común que Dios nos otorga. Y mire lo que dice ahora versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, y mire lo que dice ahora, es decir, dejaron las verdades de Dios, dejaron todo lo de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué pusieron? Y procurando, es decir, buscando establecer la suya propia. Es decir, y procurando establecer mi propia verdad, procurando establecer mi propia fe, procurando establecer mi propio criterio, procurando establecer mi propia voluntad, procurando establecer mi propio fundamento, procurando establecer mi propio creer y pensar y razonar, y procurando establecer mi propia sabiduría, y procurando establecer mi propia palabra, y procurando establecer mi propio yo, mi propio conocimiento, y procurando establecer mi propia estrategia y metodología. Saqué el conocimiento de Dios para ponerme yo delante, yo, mi saber, mi creer, mi pensar, mi saber, mis conceptos, mis ideas, mis metodologías, mis estrategias.
yo. ¿Qué pasó por causa de establecer nuestro propio yo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Versículo 3 al final. Por lo tanto, no se han sujetado a la justicia de Dios por haber establecido su propio yo. No nos hemos sujetado a lo establecido por Dios. No nos hemos sujetado a las señales de Dios. No nos hemos sujetado a las directrices de Dios. No nos hemos sujetado a la palabra de Dios. No nos hemos sujetado al Espíritu de Dios. No nos hemos sujetado a la sabiduría de Dios. No nos hemos sujetado a la guianza y dirección de Dios. No nos hemos sujetado a la voluntad de Dios. No nos hemos sujetado a los juicios de Dios. No nos hemos sujetado a la metodología y estrategia de Dios, hermano, y después dudamos cómo está nuestra vida, después dudamos cómo están nuestros matrimonios, después dudamos cómo están nuestras familias cristianas, y después dudamos cómo está nuestra iglesia y cómo está el testimonio para con los débiles y para los de afuera. No es de balde los problemas que tenemos, no es de balde los conflictos que tenemos, no es de balde todas las dificultades que se nos presentan en la vida cristiana, porque hemos ignorado la justicia de Dios, hemos ignorado el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, los juicios de Dios, y hemos levantado nuestro propio conocimiento, hemos levantado nuestro propio criterio. ¿Y acaso se nos olvida que no soy yo, sino Él en mí? No vivo yo, dice un corito, Cristo vive en mí. Y lo cantamos, pero lo practicamos. Y de tal manera terminando nuestras vidas por culpa de esto, con tristes consecuencias, por decir y hacer lo que Dios no me ha mandado ni a decir ni a hacer. Tres conceptos. Es cuestión de la libertad en Cristo, que no es libertinaje. Es cuestión de la fe de Cristo y no una fe racional, intelectual. Es cuestión del celo de Dios bíblico, cristiano. Hermanos, ahora vamos al tema. Ahora empezamos la predicación. Esa es la introducción. Gracias. Oh, iglesia, escúcheme. Oh, mis amados, escuchen. Busque por favor Éxodo capítulo 12. Oh, mi amada iglesia, amado hermano, amados creyentes, amados consiervos, amados pastores, amadas iglesias. Oh, que no seamos hallados como pastores, como iglesia, luchando en contra de Dios. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Que no seamos hallados siendo culpables del pecado, de estar luchando en contra de Dios, yendo en contra de la corriente de Dios, yendo en contra de lo que Dios está mandando y está permitiendo, yendo en contra de las directrices de Dios, yendo en contra de la justicia de Dios, yendo en contra de lo que Dios le permite aprender a los científicos y los científicos aconsejar, porque como ya dije, no hay vacuna. No hay medicina todavía concreta, específica. Hay algunas que están dando buen resultado, gloria a Dios. Obviamente hablando, la medicina más grande, más maravillosa es cristomicina. Y si cristomicina no es suficiente, entonces tiene que tomar geobatrin. Cristomicina con geobatrin es una combinación perfecta para cuidarnos de este virus, para cuidarnos de esta situación. Pero óigame, vuelvo a repetir, que no seamos hallados culpables peleando contra Dios, actuando contra su dirección, actuando contra su voluntad. Porque sin lugar a duda, Dios aprueba que tengamos un tiempo de cuarentena. Él lo ha establecido en la Biblia, Éxodo capítulo 12.
Versículo 28, Éxodo 12, 28, dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces la pregunta obvia es: ¿cómo Moisés y Aarón hicieron, obedeciendo puntualmente a la dirección que Dios le dio a Moisés y que Moisés le dio al pueblo, a ellos? Entonces tenemos que buscar Éxodo capítulo 12, versículo 21 en adelante. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dios en este pasaje mandó al pueblo de Israel a confinarse, a resguardarse, a protegerse dentro de la casa, detrás del marco del dintel que estaba pintado con la sangre del cordero, de tal manera que el ángel de la muerte pasó de largo. Pero si ellos no se hubieran guardado, no se hubieran confinado a esas horas de acuartelamiento, a esas horas de una breve cuarentena, créame que la muerte les alcanza. ¿Será casualidad que este siervo de Dios haya muerto? Mire lo que dice Isaías 26. Ahora quiero que entienda algo. Bajo ningún punto de vista estoy enseñando estos versículos para decir que estos versículos me enseñan sobre lo que está pasando hoy día. No, señores, no me malentiendan, no se equivoque, tenga cuidado. No ponga palabras en mi boca, las cuales yo no he dicho. Simplemente estoy mostrando estos versículos porque de alguna manera estos versículos me enseñan que Dios, a través de la historia, a través de momentos determinantes específicos, Dios mandó a cuartelarse, Dios mandó a hacer cuarentena, Dios mandó a refugiarse. Mire lo que dice Isaías 26, 20. Y le voy a invitar a que en su casa lea Isaías 24, Isaías 25 e Isaías 26. Mire qué curioso, mire qué interesante lo que menciona allí. Pero mire lo que dice Isaías 26, 20. Al final del capítulo 26, mire lo que Dios le manda a Israel. Dice: anda, ve, obedece, pueblo mío. Mire lo que dice ahora: entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, ciérrala, de tal manera que nadie salga, de tal manera que nadie entre. Escóndete un poquito, por un momento. Es decir, guárdate, protégete, haz un confinamiento, haz un acuartelamiento, haz un tiempo de cuarentena. Dice: escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa el juicio de Dios, en tanto que pasa, ¿cierto?, la ira de Dios. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, por su soberbia contra él, por su pecado contra él, por su indiferencia contra él, por su rechazo contra él, por su apatía contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. ¿Será acaso que esta frase, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, será acaso alusivo a la sangre de los profetas de Dios, a la sangre del pueblo de Dios que fueron asesinados por la fe, por la predicación, por la palabra? Yo no sé, tengo que estudiar el pasaje.
Y dice, y no encubrirá ya más a sus muertos. Es decir, la ira de Dios, la indignación de Dios, el juicio de Dios salió sobre la tierra para castigar a los que están en contra de Dios y a los que derraman sangre inocente. Y creo que sería bueno que nosotros hagamos lo que dice y entendamos lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. En medio del confinamiento dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Sí, yo cerraré, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego dice entonces que si él mandare, hiciere esto, hiciere esto, hiciere esto otro, dice, entonces si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y sanaré su tierra, y perdonaré su pecado. Podemos ignorar estas verdades, sobre lo cual, permítame decirle esto. Hermano, por favor, oiga, piense. Cuando Dios advierte, ¿cómo advierte? Vuelvo a preguntar, hermano, hermana, iglesia, cuando Dios advierte, ¿cómo advierte? Y por favor, sígame. ¿Necesitamos que Dios se me aparezca para advertirme algo? No necesitamos que Dios se me aparezca para advertirme algo. ¿Acaso necesitamos que Cristo nos visite, como dicen algunos, a la medianoche en mi habitación? Definitivamente no necesitamos que el Señor Jesucristo se me aparezca a medianoche para decirme un mensaje. Pastor, hermanos, ¿acaso necesitamos que visiones de ángeles resplandezcan mi habitación para que me digan lo que Dios quiere que haga? No necesitamos que un grupo de ángeles resplandezcan mi habitación con su gloria, con la gloria angelical, para enseñarme lo que Dios quiere que haga. Óyeme, aquí está lo que Dios quiere que hagamos en este libro. Escúchame, este es el libro de Dios, este es el mensaje de Dios, esta es la revelación de Dios. Léela, créela, practícala, enséñala, que Dios va a bendecir tu vida. Aquí aparece todo lo que tú y yo necesitamos. Pero no. El sensacionalismo, el emocionalismo ha tomado control de nuestros púlpitos, ha tomado control de nuestras iglesias, ha tomado control de nuestros siervos de Dios, ha tomado control de los feligreses, de los hermanos, y este sensacionalismo, y este alarmismo, y este fanatismo, y este celo religioso que no es conforme a Dios, está tomando control. Y hay que volver a la senda antigua, hay que volver a esa instrumentación, hay que volver a esos medios de gracia que Dios nos ha dejado para aprender, para llenarnos de Dios, para conocer los tiempos en que vivimos. ¿Por qué no necesitamos que ni Dios, ni Cristo, ni ángeles se me aparezcan? Porque aquí está todo lo que Dios quiere que sepamos y aprendamos. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Porque, mis amados, además, Dios nos ha dado medios de gracia, es decir, herramientas e instrumentos para saber qué hacer. Porque Dios nos ha dejado a Cristo, sabiduría de Dios, Proverbio 8. Porque Dios nos ha capacitado, dejándonos el recurso de la fe. ¿Ok? Y hay tanto que habla sobre la fe, Hebreos 11, ahí mismo Santiago 2, porque Dios nos ha dejado su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Juan 14, 26, porque Dios nos ha dejado su palabra que es luz, que alumbra todo mi camino,
Salmo 119:5. Porque Dios nos ha dejado su palabra, fuente inagotable de alimento y dirección de Dios para nuestra vida diaria. Lucas 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios nos ha dejado una multitud de consejeros para hallar sabiduría. Hermano, todas las decisiones que se toman en esta iglesia es sobre la base de los consejos mutuos que los pastores buscan entre uno y otro, y cuando hay cosas mayores buscamos a los hermanos sabios para buscar sabiduría. Eso lo dice Proverbio 11:14. Porque Dios nos ha dejado el sentido común. Proverbios 22:1 y Proverbios 27:2, donde dice: el sabio ve que viene el mal y se esconde y se aparta, pero el necio pasa de largo, y entonces por necio, por no escuchar, por no dejarse llevar por el sentido común, recibe el daño. Porque Dios nos está dando señales evidentes, no solo alrededor del mundo, sino alrededor de nuestro medio, de nuestro hogar, de donde vivimos, que algo grande, negativo, siniestro y fuera de lo común, pero controlado por el Dios del cielo y de la tierra, algo grande está pasando. Y Dios, por medio de dichas señales, nos está advirtiendo que es tiempo de que nos refugiemos en Él, encerrados, hasta que la prudencia de Dios nos enseñe lo contrario. Eso lo dice Juan capítulo 12, versículo 37, como muchos versículos en Juan, hablando de las señales. Porque Dios nos ha dejado el recurso inagotable de la oración, del ayuno, para buscar la presencia, el rostro de Dios y la dirección urgente y necesario que solo Dios sabe dar de manera especial para momentos sobre los cuales estamos viviendo. Segunda de Crónicas 7:14 como ejemplo. Pues con todo esto, el qué hacer, el cuándo hacer, el cómo hacer, el dónde hacer, el por qué hacer, el con quién hacer y el para qué hacer son prerrogativas, ventajas, virtudes de Dios, las cuales Él le otorga a su pueblo. Él nos enseña cómo hacer, por qué hacer, cuándo hacer, para qué hacer, dónde hacer. ¿Para qué nos enseña todo esto? Para ayudarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, para iluminar nuestro camino, para corregirnos, para advertirnos, para frenarnos muchas veces, para cuidarnos, para conocer y así hacer siempre su voluntad. Es como que Él nos coloca delante de nosotros un semáforo, luz verde, amarilla y roja. Y con su palabra y con su dirección sabia, benevolente, maravillosa, constante. A veces aparece la luz roja al frente nuestro. No sigas, espera. A veces aparece la luz amarilla. Ve con precaución. Pero a veces aparece la luz verde. Entonces corre, avanza, porque Dios te está bendiciendo. Dios te está guiando. Sobre la base de los medios de gracia, herramientas e instrumentación que Dios nos ha dado. Y mencioné cantidad aquí, que son más que suficientes para no ser imprudentes, son más que suficientes para no causar mal testimonio. Pues el qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, dónde hacer, por qué hacer, con quién hacer, para qué hacer, como dije, son prerrogativas y ventajas y virtudes de Dios, las cuales Él otorga a su pueblo. No solamente para qué, sino el por qué. Porque, oiga, escúcheme, porque Dios sabe y yo no sé, y usted no sabe y no sabemos. Porque Dios puede, porque yo no puedo, porque usted no puede, porque no podemos. Porque Dios tiene, yo no tengo, usted no tiene, la iglesia no tiene. Porque Dios todo lo alcanza, yo no alcanzo nada, usted no alcanza nada, la iglesia no alcanza nada, si no es por la gracia de Dios. Así que porque Dios sabe, porque Dios tiene, porque Dios puede y Él alcanza, y nosotros en humildad, humillados ante la presencia, decimos: Señor, porque yo no sé, porque yo no puedo, porque yo no tengo, porque yo no alcanzo. Entonces
entonces debido a esto es que necesitamos de la gracia de Dios para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos dirija, para salir adelante y hacer lo correcto en los tiempos que vivimos. Y así ser testimonio y ser responsable ante mi vecindario, ante el gobierno, ante los empleados de los hospitales, ante la policía. Y no andar desarrollando actividades que es evidente están propagando el virus. Así que, hermanos, resumiendo todo esto, recuerde que le dije que iba a predicar porque ya tengo muchas semanas que no predicaba y la semana pasada no me sentía bien. Hoy me siento un poco mejor. Hoy me siento con cierto grado de libertad para poder expandir estas verdades y poder proyectar a su vida que usted estas verdades las asimile, las comprenda. Hermano, en resumen, el problema ha sido que en el nombre de la libertad cristiana, convertida en libertinaje, que en el nombre de la fe, convertida en algo ciego, que en el nombre del celo, convertido en acciones simplemente de fanatismo, hacemos y decimos en nombre de Dios muchas cosas. Perdón, me faltaba un versículo, Romanos capítulo 2, que es concluyente en todo esto. Entendiendo entonces, amados hermanos, entendiendo que mucho de lo que hacemos y mucho de lo que decimos en nombre de esta libertad, en nombre de esta fe y en nombre de este celo, Dios no nos ha mandado a hacer ni nos ha mandado a decir. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque dicha libertad, dicha fe y dicho celo no son conforme al conocimiento de Dios, no son conforme a la voluntad de Dios. Y mire qué pasaje tan especial, mire qué pasaje tan singular, lo cual usted y yo debemos de meditar fuertemente como creyentes en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, como siervos de Dios, como pueblo de Dios. Mire lo que dice Romanos 2:17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, de alguna manera usando algún grado de sarcasmo, está interpelando, está cuestionando, está confrontando al judío. Como bien enseñaba el pastor Jerry en las tremendas clases que tenemos acerca del libro de Romanos, aquel judío imaginario que Pablo entonces proyecta para poder preguntar y responder a la vez. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, wow, qué bien. Y te apoyas en la ley, wow, qué bien. Y te glorías en Dios, wow, qué bien. Y conoces su voluntad, magnífico, amén, gloria a Dios. E instruido por la ley, apruebas lo mejor por causa de tu conocimiento, por causa de tu ley, por causa de lo que apoyas, por causa de lo que crees. Entonces apruebas lo mejor, bravo, bravo. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Claro que sí, yo puedo enseñar, yo puedo dirigir. ¿Qué me van a enseñar a mí? Si yo soy el que enseño, yo soy el que tengo la ley, yo soy hijo de Abraham. Versículo 20, instructor de los indoctos, óyeme, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Oye, instructor, maestro. El versículo 19, guía. Versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, vuelvo a leer el versículo puntual. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El Señor, por medio del apóstol Pablo, termina diciéndole al pueblo de Israel, al judío, que por culpa de ellos el nombre de Dios era cuestionado, ridiculizado, criticado, blasfemado entre los gentiles, entre los inconversos. Y yo digo, hermano, a modo de conversación o de pregunta, ¿será posible que en el nombre de Dios, será posible que el nombre de Dios, que el nombre de Jesús, que el nombre de la Biblia, será posible que el nombre de la iglesia cristiana es de alguna manera blasfemado, ridiculizado, obstaculizado, criticado, censurado, descalificado, rechazado entre los inconversos por culpa de nosotros los pastores y las iglesias? Dígame, ¿qué responde? Ese grande libertinaje en mi país, Chile. Tengo muchas noticias de iglesias a través de todo el país en Chile que están siendo procesados judicialmente los pastores por haber actuado en desacato de la autoridad y de la ley competente establecida para cuarentena. Y ya se ha confirmado que han habido focos de contagio. Y esos que se contagian en la iglesia salen a la calle y contagian a otros. Digo yo, ¿dónde está la prudencia? Digo yo, ¿dónde está el sentido común? Hermanos, noticias para usted, si no lee. La Universidad de Harvard, después de un serio estudio y un análisis de lo que está pasando, haciendo cuadros y medidas, análisis, la Universidad de Harvard ha declarado que el distanciamiento podría llegar a ser necesario hasta el 2022. Y usted entenderá que Harvard no es una mera universidad, no es una casual universidad. Allí no enseñan hombres maestros mediocres. Allí hay conocimiento. Y que de alguna manera Dios, aunque ellos no lo reconozcan, de alguna manera Dios les imparte para enseñarnos, para advertirnos. Porque Dios no necesita aparecerse para enseñarme, porque tiene su medio de gracia, la Biblia, el Espíritu Santo, el sentido común, lo que está sucediendo, la ciencia, los científicos. Hermano, no seamos hallados siendo objeto de piedra de tropiezo para los gentiles, para los que andan de afuera, lo cual debemos de andar y conducirnos sabiamente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú has sido maravilloso en la libertad que nos has permitido dar, hacer, entregar tu palabra. Este desafío para que tu pueblo aprenda, para que tu pueblo escuche, para que tu pueblo se desarrolle, para que tu pueblo crezca, porque estamos en tiempos difíciles y necesita nuestra fe ser crecida, desarrollada, perfeccionada, asumo, para los tiempos en que vivimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios habló a su vida? Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios está hablando a su vida? Por favor, no seamos imprudentes con lo que está sucediendo, con las medidas. No sea rebelde.
busque en qué entretenerse, busque oración, lea la Biblia en este tiempo, ore. Que Dios nos ha permitido relegarnos en nuestras casas, confinarnos en nuestras casas con un propósito. Y es para tener comunión la familia, y es para leer la Biblia, y es para orar. Aproveche el tiempo y ore a Dios, porque Dios sabrá suplir nuestras necesidades a su tiempo. Quizás, amigo, amiga, usted que escucha y todavía no se entrega a Cristo, ¿sabe? Esto que estamos viviendo es el mismo juicio de Dios, mandado, permitido por ese Dios santo que se cansó del hombre, que se cansó de la insolencia del hombre, que se cansó de la soberbia y la rebeldía del hombre, sobre lo cual el hombre en esta insolencia, en esta soberbia, en esta rebeldía, lo ha rechazado, lo ha desprestigiado, lo ha cuestionado, lo ha criticado, al punto tal que el necio dice en su corazón: no hay Dios, cuando sí hay Dios. Y Dios entonces, cansándose, nos ha mandado esta prueba de su gracia, para que el pueblo creyente se levante y despierte, y para que usted, que todavía no se ha rendido en fe y en arrepentimiento a Cristo, para que usted hoy día venga en fe y en arrepentimiento a Cristo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Venga hoy a Cristo, porque mañana puede ser trágicamente tarde. Venga en arrepentimiento de fe y dígale: Señor, yo me rindo ante ti, pido que me perdones todos mis pecados con tu sangre. No quiero ir al infierno y no quiero seguir sufriendo y padeciendo todo lo que está sucediendo el día de hoy, y me rindo en fe y en arrepentimiento a ti. Si usted hace esta oración, Dios le va a perdonar. Y Dios le va a justificar. Y Dios le va a regenerar. Porque Dios le está haciendo un llamado por dentro. De acuerdo a Juan 16:8, que el Espíritu Santo es el que convence. Y Dios le está haciendo un llamado desde afuera a través de la predicación de su palabra. De tal manera que usted responda para ese llamado en fe y en arrepentimiento. Amado, amada, Dios le bendiga.